Se dice frecuentemente que la historia no se repite, sino que rima. Y es tarea de nosotros que vivimos en el presente reconocer esos patrones y esos paralelismos para poder darle sentido a lo que vivimos actualmente. Y hago esa pequeña introducción porque el tema que abordaremos hoy es extremadamente complicado y complejo, y cualquier intento de análisis del mismo que no provea a su vez una perspectiva histórica de los principales actores del asunto va a ser siempre reduccionista y francamente mediocre. Hablo por supuesto de Venezuela, tema favorito de tanto pseudo intelectual y politólogo de Wikipedia, que irónicamente si les preguntas espontáneamente cuál es la capital del estado Cogede serían incapaz de responder, ¿no? Desde que se le otorgó el premio Nobel a María Corina Machado, y por supuesto la subsecuente invasión gringa que retiró a Maduro y que dejó a los Rodríguez y a Diosdado Cabello en el poder, pero desde ese momento una oleada de contenido que siempre es producida por gente que no tiene absolutamente nada que ver, ninguna relación con el país, regurgitando la misma desinformación, la misma propaganda y mentiras que grupos internacionales que están interesados en la continuación del chavismo en Venezuela, pues ha inundado las redes, como siempre ha pasado cada vez que el tema de Venezuela surge. Y lo puedo decir con total certidumbre porque tenemos más de 20 años viviendo este circo. Por eso hoy les invito a que hablemos de Venezuela, pero dándole la palabra a un venezolano. Yo no soy nadie de poder, ni poseo ningún tipo de autoridad académica más allá de la educación que he recibido y que he cultivado acerca de mi propio país. En la universidad formé parte del gobierno estudiantil cuando las protestas universitarias comenzaron, y entre 2007 y 2015 trabajé activamente en la oposición política a Hugo Chávez y luego a Maduro. Yo fui a marchas, fui a protestas, fui a manifestaciones y una vez hasta casi me meten preso. Fui testigo de mesa, ayudé en la logística y en la preparación y estrategia de diseño de campañas políticas, a muchas de ellas bien dirigidas a un público en particular. Trabajé, por ejemplo, en el seguimiento de elecciones, con la misión de garantizar que cada mesa electoral del país tuviese un testigo opositor, por lo menos, en la recolección de actas, análisis, etc. En resumen, si podía hacer algo, lo hice. Entonces yo sé una cosa o dos acerca del chavismo. Crecí con él, me hice un adulto con él, luché contra él, y ahora pues quiero comenzar a hablar de él. Y comenzar nada más, porque para poder entender a Chávez tenemos que ir bastante más atrás que su intento de golpe de Estado del 1992. De hecho, mucho más atrás que incluso la instalación de la democracia del siglo XX en Venezuela, a mediados del siglo XX. Por supuesto, tampoco vamos a entrar demasiado en el detalle, ni vamos a hablar de pueblos indígenas ni cosas así, pero sí que es importante poner sobre la mesa las particularidades de la historia de Venezuela, porque en sí ha sido bastante distinta al resto del continente. Venezuela es un país que jamás ha estado en guerra con ningún estado extranjero. Es un país con una densidad poblacional minúscula. Y sobre todo es un territorio maldito por el petróleo. Les invito entonces a acompañarme en esta serie, que en realidad es sobre Chávez y de cómo llegamos aquí. Sin entrar en el teatro de izquierdas contra derechas, que, pues viendo este contenido, espero que les quede claro no solo que en Venezuela jamás ha existido tal cosa, sino también de a qué punto es absurdo, ridículo e idiota llamar al chavismo un movimiento socialista. Vamos para eso. Venezuela solo ha tenido en su historia dos verdaderos conflictos bélicos: la Guerra de Independencia y la Guerra Federal, si bien la última puede verse también como una continuación o una consecuencia de la primera, con muchos actores habiendo participado en las dos. Lo que es importante de retener de ese periodo entre el reconocimiento de la independencia del país por parte de la corona española y el estallido de la Guerra Federal es que Venezuela era un país abrumadoramente agrícola. A diferencia de otras antiguas colonias, en las que la minería de metales preciosos y otros minerales, así como una gran masa poblacional disponible para el desarrollo económico, el territorio venezolano
después de la conquista, siempre fue un espacio relativamente despoblado con grandes extensiones de terreno disponibles al mejor postor. La riqueza principal del país era generada por las haciendas, grandes hatos de tierra dedicados a la siembra de varios cultivos de alta demanda en Europa, principalmente café, pero también cacao, caña de azúcar, entre otros. Obviamente, solo una pequeña élite de propietarios de haciendas se beneficiaba copiosamente de la renta agrícola, con el campesinado en su gran mayoría estableciendo una relación de dependencia directa con el patrón, pues, a lo sumo, las tierras que poseían u ocupaban consistían de pequeñitas parcelas para sembrar, lo que en Venezuela llamamos conucos. El campesino se ganaba, y aún se gana la vida en muchos casos, trabajando la tierra de otros, y en el periodo posindependentista, esos otros eran la élite terrateniente. Como en tantos otros lugares de Hispanoamérica, esa élite se organizaba alrededor de la figura del caudillo, aquel hombre con mano férrea que concentraba todo el poder y que poseía el mayor acceso a esas élites y por tanto la mayor influencia política sobre el grupo partidista o partisano. Si bien la Tercera República fue fundada con la base de la separación de poderes como principio organizador del Estado, de nuevo, al igual que la mayoría de nuestros países, el caudillo actuaba básicamente a su voluntad, con muy pocas cuentas que rendirle a nadie. Es algo casi que cultural. En ese tiempo interbélico, dos partidos surgieron en los que los miembros de esa élite se enfrentaban durante las elecciones. De un lado estaban los conservadores, liderados por el héroe de la independencia José Antonio Páez, y del otro los liberales, compuestos en su mayoría de gente que no había luchado en la guerra de independencia y que frecuentemente habían sido educados en Europa, de ahí su supuesto progresismo económico y político. Durante unos 40 años, lo cual es un periodo de tiempo bastante particular para los venezolanos, pero durante aproximadamente unos 40 años, el Partido Conservador o tradicionalista se aferró al poder, principalmente bajo las alas del hecho de que la mayoría de los héroes de la independencia, de los próceres de la independencia, formaban parte del partido, pero también bajo la abrumadora fuerza económica que poseían los líderes del Partido Conservador. Prácticamente el Estado, el país entero le pertenecía a los latifundistas y terratenientes conservadores. Eso comenzó a cambiar con la presidencia de José Tadeo Monagas. Monagas era acólito y bastante cercano a José Antonio Páez, pero al llegar al poder comenzó a distanciarse del mismo buscando su propia fuerza política, e incluso cortejando a los liberales con promesas de legislaciones que ellos deseaban, incluso proclamando la abolición de la esclavitud. Sin embargo, detrás de cámaras, Monagas estaba preparando una toma sistemática del Estado para ponerlo al servicio de su propio deseo de una dinastía política nacional. Su hermano, José Gregorio, lo sucedió en el poder y una vez terminó su mandato, Monagas fue elegido de nuevo a la presidencia, cementando la noción de esta como un legado familiar. Durante el reino de los Monagas, la violencia política comenzó a normalizarse rápidamente y pronto ambos partidos comenzaron a verse mutuamente como no solo rivales, sino como enemigos abiertos, a cada paso que José Tadeo Monagas manipulaba la ley y la Constitución para asirse cada vez más fuertemente con el control del Congreso y de la presidencia. En 1858, Monagas fue derrocado y una terrible crisis política terminó en revuelta popular y luego en guerra abierta entre conservadores y liberales por el poder, bajo una premisa sencilla: reorganizar al país en un Estado federal para romper con la concentración del poder de los conservadores en Caracas. Todo esto, por supuesto, sustentado con las ideas de moda en Francia y en Europa en general de la época, así como un deseo de emular el modelo de los estadounidenses, en los que ambos partidos tenían más acceso a diferentes fuentes de poder económico. Todo ese cuento chavista acerca de Zamora siendo un liberador y un idealista, luchando por los pobres y los campesinos, no es más que propaganda, es simplemente otra continuación de la romantización del caudillo, sabiendo que Ezequiel Zamora fue el líder principal de la guerra federal del lado de los liberales. Y su figura particular no fue el primero y no iba a ser el último, como ya veremos muy pronto. Pero Ezequiel Zamora era un oligarca. Pero el punto es que Zamora logró movilizar a una buena parte del campesinado con la promesa de federación,
que para las masas con poca educación sonaba a repartición equitativa de la tierra y de las riquezas, aunque no era eso definitivamente. Pero Zamora era muy carismático seguramente, pues logró venderle la idea a los campesinos que pelear por la federación era de su interés inmediato. A Zamora lo mataron a menos de un cuarto de la guerra de haberse pasado, pero su impacto fue enorme entre los liberales, quienes lo tomaron por mártir, y seguro ayudó en su consecuente victoria en 1863 cuando se firma el Tratado de Coche, declarando la fundación de los Estados Unidos de Venezuela. El país sufrió una devastación mucho peor que durante la independencia, pues la mayor parte del campo fue abandonado por miedo a reclutamientos o asaltos por parte de cualquiera de los grupos en guerra. Muchos pueblos fueron completamente abandonados por décadas por sus habitantes, otros para siempre. Pero muchos otros campesinos simplemente siguieron a sus caudillos locales, con la idea de que al llegar al poder, éste les recompensaría con la riqueza que se merecen, así que gran parte de ellos nunca se desmovilizaron para dejar de luchar. Al contrario, una serie de golpes y contragolpes de Estado llamados revoluciones por sus caudillos de turno, comenzaron a volverse la norma en la vida política de Venezuela, con prácticamente todos los presidentes siendo tarde o temprano derrocados por una revolución más para esta vez sí arreglar el país. Bueno, esa fue la norma, con una ilustre excepción. Verán, a pesar de que Monagas, los monagas en general, casi lograron tener éxito en su proyecto de conversión del Estado en una propiedad personal y familiar, fue otro, su supuesto rival ideológico, político, quien lograría realmente perfeccionar el arte de convertir a Venezuela en patio trasero de un partido personal. Por supuesto me refiero al ilustre americano Antonio Guzmán Blanco. Cada país tiene, casi que por definición, en algún punto de su historia original, un germen de conflicto político. No solo porque es imposible de esperar, y mucho menos de obligar, a que todo el mundo piense y reaccione igual, sino también porque la política suele ser un terreno de juego para las élites, intelectuales, económicas, políticas, etc. Y los intereses de esas élites suelen estar bastante desacoplados de los del pueblo en general. En el caso de Venezuela, nosotros venimos arrastrando esa tensión desde el origen mismo de nuestra nación. Verán, por una parte, estamos extremadamente orgullosos de haber sido la tierra de nacimiento, la cuna de tantos próceres de la independencia, no solo de Venezuela, sino de gran parte del continente sudamericano. Notablemente Bolívar, por supuesto, pero también Sucre y tantos otros. Pero a la vez, como venezolanos, estamos constantemente tratando de reconciliar en el pensamiento la realidad de que Bolívar nunca envisionó que Venezuela fuese un país individual y que si hubiésemos seguido sus deseos, seríamos a lo sumo y en el mejor de los casos una región de Colombia y no nuestro propio país independiente que no tiene que rendirle cuentas a nadie. Bolívar tenía como proyecto un híbrido entre el férreo centralismo del imperio francés napoleónico con la articulación geográfica, económica y cultural de los Estados Unidos, que comprendiese a todos los territorios del para ese entonces recientemente fallecido Imperio Español en América, desde México hasta Argentina. Evidentemente, esto no sucedió como él deseaba, pero al menos en una manera muy reducida y verdaderamente motivada por el gigantesco prestigio que acumuló durante las guerras de independencia, Bolívar logra fundar la República de Colombia, la Gran Colombia, que abarcaba lo que hoy son 4 países independientes: Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. No vamos a entrar en mucho detalle de la política gran colombina, pero basta con decir que esa república estaba destinada a fallar desde su concepción misma, debido a esa tensión que mencioné al principio. Los grupos políticos de cada uno de sus grandes territorios comenzaron a resistir la idea de Gran Colombia como un país unido
y procesos de secesión iniciaron en cada uno de ellos. En nuestro caso, quien lideró ese proceso fue José Antonio Páez, quien había sido no solamente un fiero guerrero durante la Guerra de Independencia, sino también confidente cercano y mano derecha de Bolívar. Y con eso se cimentó esa tensión original. El proyecto bolivariano nos llevó a la expulsión de los peninsulares, pero también nos hubiese llevado a ser subordinados de Bogotá, algo inaceptable para las élites venezolanas. Los que admitieron esa realidad y se plegaron al liderazgo de José Antonio Páez pasaron a ser llamados los conservadores, los rojos, los godos, mientras que el grupo que se proclamaba como restauradores y reivindicadores de las ideas de Bolívar comenzaron a coagularse alrededor del Partido Amarillo o liberal. Y es que era muy fácil vender a Páez no como traidor a la patria, pero sí como traidor a Bolívar. Y eso fue exactamente lo que pasó después de la Guerra Federal, cuando los amarillos lograron reemplazar en casi todas las esferas políticas a los rojos. Verán, aunque los liberales ganaron en teoría la Guerra Federal, bastante rápido la gente se dio cuenta que toda la sangre derramada terminó siendo solo el esfuerzo de una oligarquía sustituyendo a otra. El país, totalmente devastado y con grupos armados itinerantes, comenzó una era de inestabilidad política hirviente, que algunos llaman guerras civiles, pero que a mí siempre me pareció exagerado como nombre, porque la realidad es que solo pequeños grupos estaban movilizados, mientras que la mayoría del pueblo no quería involucrarse de ninguna manera en esos conflictos. Con el decreto de la federalización de Venezuela, cada estado comenzó a luchar entre ellos y a veces incluso dentro de ellos mismos, liderados por el caudillo carismático local, que esta vez sí iba a arreglar y pacificar al país, si tan solo lo siguen hasta Caracas para tomar el poder por la fuerza. Más que guerras civiles, yo llamaría a esta época la letanía de revoluciones de papel. Cada caudillo que lograba amasar suficiente fuerza militar para marchar a Caracas se proclamaba como el líder de una revolución que esta vez sí iba a arreglar el país. Los monagas, por ejemplo, lograron retomar el poder a través de la Revolución Azul, que no fue sino un rebranding, haciéndose llamar ahora los azules, para distanciarse tanto de los godos como de los liberales. Y ese es un patrón que se repetiría hasta principios del siglo XX en Venezuela, con una única excepción. En el contexto de los azules en el poder, en 1869 desembarca desde el exilio y con la intención de restablecer el orden federal del país con su Revolución de Abril, el personaje del siglo XIX más importante de comprender para darle sentido a la historia política venezolana, Antonio Guzmán Blanco. En la década de los 1870, la mayoría de los próceres de la independencia ya habían muerto, así que nadie en la arena política poseía ese manto de heroísmo que servía tanto de capital político. Y además, prácticamente nadie que hubiese conocido y mucho menos luchado al lado del Libertador seguía de pie en Venezuela. Lo que presentó a Guzmán Blanco con esa oportunidad de proclamarse como el restaurador de los ideales bolivarianos de la República. Ahora, hay que dejar bien por sentado que Guzmán Blanco era alguien que probablemente sufría de delirios de grandeza o de megalomanía, porque él se sentía tan importante a la cabeza del poder en Venezuela como cualquier líder político en Europa. Habiendo pasado una buena parte de su formación en París, su intención era de emular al Estado francés en Venezuela, desde el sistema educativo hasta la legislación y, por supuesto, la infraestructura. Los amarillos poseían ante los ojos del público un aire de progresismo que los demarcó en franco contraste con los godos y los azules, porque desde un principio tomaron como bandera muchas posturas políticas muy populares, como la abolición de la esclavitud y de la pena de muerte, la libertad de prensa, la educación universal y gratuita, que de hecho colocaban a Venezuela muy por delante de la mayoría del mundo occidental en asuntos sociales. Pero con Guzmán Blanco quedó más que claro que todo ese impulso de progreso social no era sino un contrato que el Partido Liberal le estaba proponiendo al país entero, a la nación. Te ofrecemos ciertas ventajas sociales y económicas, pero el poder político nos pertenece sin cuestionamientos. Y ese es el punto al que quiero llegar. El guzmancismo, que se aferró al poder durante casi 20 años, concentró el poder político en un solo par de manos, y no porque no hubiese oposición, sino porque Guzmán Blanco aceleró el ritmo del gasto público de una manera vertiginosa, lo que le permitía varias jugadas a la vez: fidelizar a nuevos clientes políticos, reprimir a sus opositores públicamente sin que nadie se quejase,
y mantener al pueblo contento con la aparente oleada de construcciones civilizadoras que el gran caudillo realizaba a escala nacional, de una manera que nadie jamás había visto antes y que, para ser justos, era necesaria luego de la devastación de la Guerra Federal. No fue él quien lo inventó, porque cabe destacar que muchas de esas revoluciones de finales del siglo XIX venían, por supuesto, acompañadas de un proceso constituyente. Pero sí que Antonio Guzmán Blanco perfeccionó el arte de modificar a la Constitución en el momento oportuno para continuar dándole a su toma absoluta del poder un maquillaje de legalidad. En su primer mandato, por ejemplo, Guzmán Blanco lo gobernó durante 7 años, gracias a que cuando tomó el poder en 1870, hizo que el Congreso lo nombrara como presidente provisional. Y luego, en 1973, ahora sí fue elegido como presidente constitucional. En ese interín, aprovechó de reducir el número de estados del país para tener un mejor control de los caudillos regionales. Y al casi terminar el periodo, cambió de nuevo la constitución para hacer que el periodo presidencial durase solo 2 años sin reelección inmediata. Aprovechó a la vez de consolidar su propia narrativa, haciéndose proclamar por el Congreso también como el ilustre americano, pidiendo ser elevado al mismo estatus heroico que Bolívar, y aprovechándose del orgullo nacional sobre nuestros próceres para fundar el culto a los héroes de la patria en Venezuela. Toda plaza central de todo pueblo en el país se renombró Bolívar u otro prócer local. La moneda se cambió de nombre también de peso a venezolano a Bolívar. Cientos de estatuas se comisionaron para honrar la memoria de nuestros héroes. Y la de Guzmán Blanco también, porque por supuesto bustos del ilustre americano comenzaron a adornar plazas en el país también. Teatros y otros nuevos edificios portaban su nombre, y hasta tuvo que humildemente aceptar que el Congreso renombrara a uno de los estados del país en su honor. Obviamente muchos se percataban del juego de Guzmán Blanco, y una fuerte oposición política y civil existía en el país, como mencioné previamente. Sin embargo, debido al aparente progreso y prosperidad que existía en el país bajo el mandato de Guzmán Blanco, la mayoría de la gente se hacía de la vista gorda ante la férrea represión de esos grupos en resistencia, que veían como el mismo partido que había declarado la libertad de prensa ahora perseguía y desaparecía a cualquier crítico del gobierno. Y parte de lo que permitía esa doble funcionalidad, ¿no?, de perseguir a los opositores al mismo tiempo de decirse que somos liberales y que somos progresistas, era precisamente ese maquillaje de legalidad. El maquillaje de legalidad era lo más importante para poder mantener al poder centralizado en las manos de Guzmán Blanco. Entonces, al final su periodo constitucional, la idea era de dejar a un títere político que mantuviese el asiento caliente, mientras él continuaba consolidando su poder político y económico, para luego poder regresar al poder sin que la oposición pudiese decir nada, porque era todo completamente legal y constitucional. Pero el títere que había elegido terminó siendo uno no muy bueno, porque Francisco Linares Alcántara poco a poco comenzó a zafarse de las manos de Guzmán Blanco. Por suerte para él, Linares Alcántara terminaría muerto por enfermedad antes de lograrse materializar cualquier verdadera oposición a Guzmán Blanco, y no fue muy difícil organizar su regreso al poder, esta vez gracias a la Revolución Reivindicadora de 1879, que le permite cambiar de nuevo la Constitución en 1880 para aceptar la reelección inmediata otra vez, lo que le permitió quedarse en la presidencia por 5 años más hasta 1884. Allí, una vez más, la misma estrategia de dejar a un fiel títere fue empleada, esta vez con alguien de verdadera confianza, su mano derecha, Joaquín Crespo, lo que le permitió partir de Nueva Europa a continuar consolidando su fortuna. Hacia el final del periodo de Crespo, el Partido Amarillo había logrado organizar a un grupo de gentes de distintos sectores de la sociedad para hacer una supuesta aclamación nacional, prácticamente rogándole a Guzmán Blanco de regresar y retomar la presidencia, lo cual, por supuesto, fue lo que hizo en 1886. Sin embargo, el caudillo ya estaba bien entrado en sus años y la salud no era la de antes. No solo eso, sino que 20 años de guzmancismo habían logrado crear una verdadera sensación de fatiga y de rencor ante la descarada manera en la que Guzmán Blanco quería convertirse no solo en el nuevo Bolívar, sino en algo más. El caudillo se quedó
en la presidencia durante solo 2 años constitucionales, y en 1888 se marchó definitivamente a París, donde murió en 1899. Guzmán Blanco es entonces el arquetipo del autócrata venezolano. Desafortunadamente, su manera de manipular a la legalidad, de instaurar una narrativa heroica y revolucionaria para legitimarse en el poder, y la forma en la que instauró un culto de personalidad que le permitía perseguir a la oposición sin mucha resistencia, es una receta que muchos han empleado en la historia de nuestro país. Notablemente Chávez, pero no es el único, porque estamos hablando de un contexto del siglo XIX. Por eso, necesitamos examinar aún otras 2 etapas claras de nuestra historia para realmente comprender cómo el chavismo se ha aferrado al poder durante tanto tiempo. La primera mitad del siglo XX, con las largas dictaduras militares, y la segunda mitad, con la democracia puntofijista.